Hoy tenemos un plenario de comisión para tratar un proyecto, el S-117-19 del 21, que es un proyecto de ley de la senadora Zapag sobre derechos laborales en las residencias del equipo de salud. Le voy a pasar la palabra a la senadora para que pueda hacer una síntesis del proyecto que vamos a empezar a tratar hoy en este plenario de comisión. Gracias, presidenta. Voy a hablar de Neuquén, la provincia que represento, que en una época fue distinguida como la que tenía el mejor sistema de salud de la nación por los logros que habían obtenido en bajar drásticamente la mortalidad infantil, en controlar enfermedades epidémicas, endémicas de la zona como el bocio, la tuberculosis, la hidarquidosis. Pero yo recuerdo con mucha emoción en el año 85 cómo el sistema de salud 1985 estuvo tan contento, tan feliz por el logro, que venían teniendo logros de todo tipo, pero habían logrado incorporar las residencias a su sistema hospitalario y de formación. Y ellos manifestaban que era como completar el círculo de crecimiento y de atención sanitaria a la población. Veníamos del año 65, donde, por ejemplo, en toda la zona norte, donde ahora también ubicamos a Vaca Muerta, o sea, una de las zonas más ricas del país, pero abajo de la tierra, por encima una de las más pobres. En el año 60, la zona norte de la provincia tenía un solo médico. Así que lograr en el año 85 tener un sistema hospitalario de distintas complejidades y haber logrado tener un sistema de formación de residentes dentro de su propio sistema con el aval de la Universidad Nacional de Buenos Aires desde el 74, pero en el 75 tener sus propias formaciones, porque los primeros residentes que tuvieron fueron los generalistas, los que atendían tocoginecología, pediatría, ¿qué más? Cirugía general y clínica médica. Esas eran las 4 especialidades que cubría un médico generalista o de familia, como se le llamó al principio. Para esto, amplió el Estatuto del Empleado Público de la provincia de Neuquén, reconociendo a los residentes como trabajadores. Y decía todos los derechos y obligaciones, pero lo principal de todo era que eran reconocidos como trabajadores. Y resulta que ahora, cuando empezamos a escribir este proyecto de ley, consulté a varios en Neuquén y dice, sí, los que trabajan, los que hacen su residencia en el hospital público o en los hospitales públicos de Neuquén, los cubre el estatuto por la reforma de ese artículo donde se los considera trabajadores, pero en el sistema privado de residencias no, siguen siendo becarios. Y yo pienso que esto es porque en el año 85, en Neuquén, a nadie se le ocurría que alguna clínica privada podría formar a un residente, a un nuevo médico en una especialidad.
pero claro, todo siguió progresando y ahora sí, eso sucede. Pero son reconocidos como becarios, mientras que en el sistema público son trabajadores. Entonces yo lo que quiero es que todos los médicos que hacen residencias, tanto en el sistema público como en el privado, tanto en la Nación como en Cava o en las provincias, sean reconocidos como trabajadores. Y ese es el principio fundamental de este proyecto de ley. En general, nosotros vemos que por las distintas resoluciones y modificaciones de la ley vigente, han ido teniendo reconocimientos los residentes. Por ejemplo, bueno, no encuentro ahora, pero tienen derecho a una remuneración, tienen derecho a vacaciones, actualmente, ¿no? Tienen derecho a tener una RT, tienen derecho a tener una asignación familiar, o sea, en general tienen casi todos los derechos de un trabajador. Entonces, ¿por qué? El porqué de hacer una nueva ley. Porque lo que está faltando es que tengan, por ejemplo, un seguro de mala praxis. Lo que está faltando es que tengan un lugar donde denunciar los abusos. Lo que está faltando es que haya un tope a sus guardias. Lo que está faltando es un contrato a plazo fijo, o sea, termina su residencia y termina su relación laboral con la clínica o el hospital donde esté. No existe el control del Ministerio de Trabajo. No se puede recurrir al Poder Judicial. No está contemplada la perspectiva de género y diversidad y no están contemplados tampoco los sujetos con discapacidades. Entonces, este nuevo proyecto de ley, ¿qué es lo que viene a traer? Viene a traer el resguardo de los residentes y viene a poner límite al abuso de las clínicas sobre los residentes con la excusa de que ellos le proveen de una capacitación que de ninguna forma, si ellos no se la otorgan, la podrían obtener. Y como no son considerados trabajadores, se les hacen contratos a un año, cuando sabemos que las residencias en general duran 3 o 4 años. Entonces, año a año tiene que firmar un nuevo contrato el residente. Ahora, si a la clínica se le ocurre no renovarle el contrato, el residente no puede seguir haciendo la residencia en esa clínica. Y el residente que fue rechazado en una clínica no tiene lugar en ninguna otra dentro del sistema hospitalario y de clínicas del sistema de salud de la República Argentina. O sea, que se le coarta su formación, se lo estigmatiza. Aparte, sabemos del abuso que hay de las clínicas sobre los residentes, porque no son trabajadores. Yo les estoy haciendo un favor enseñándole y trasvasando todo el conocimiento que ellos necesitan para tener un certificado de especialista en determinada cosa. Entonces, tengo las guardias. Los residentes tienen que hacer su horario habitual de trabajo, que generalmente o en casi su totalidad es de 12 horas. Después tiene que hacer la guardia. Después tiene que asumir su horario normal de trabajo.
¿Y ya cuántas horas llevamos? Por lo menos 36. Ahora yo les digo, 36 horas de trabajo continuo. ¿Qué físico resiste? ¿Qué físico resiste? Yo tengo historias que me cuentan que, por ejemplo, en una especialidad que no es excesivamente demandante como es la dermatología, la residente que me contaba decía que cuando ella salía de la guardia le preguntaba a la residente que ingresaba si tal cosa que había hecho estaba bien, si tal otra estaba bien, si la otra, porque tenía una inseguridad total, porque ya a las 36 horas de trabajo, o a las 12, o a las 20 horas de trabajo, es muy difícil discernir si lo que se está haciendo bien, si está acorde a lo necesario, si es correcto, si estoy atendiendo todo lo que tengo que atender, porque bueno, dermatología es una cosa, pero pongámonos, por ejemplo, una guardia, o pongámonos ante un resonador, un residente para diagnóstico por imágenes, donde tienen turnos cada 20 minutos. Pónganse ustedes 48 horas durante 20 minutos atendiendo a un paciente. ¿Quién resiste eso? ¿Cómo no nos hemos dado cuenta, especialmente nosotras las mujeres, donde nuestro trabajo nunca fue considerado trabajo, donde el trabajo de las amas de casa es el no trabajo, donde nunca se nos dio una paga, donde nunca se nos consideró una vacación, un beneficio, un seguro? Nada. ¿Cómo nosotras no nos pusimos a pensar antes en los trabajos que se desarrollan a nuestro alrededor, si existen otros trabajos que son considerados no trabajos? ¿Cómo no lo pensamos antes? Creo que es nuestra obligación, especialmente nosotras, en descubrir estos trabajos que son no trabajos, porque nosotras los hemos sufrido a lo largo de nuestra existencia. Por eso es que traigo a su consideración este proyecto, que espero que lo podamos discutir y ponerlo a consideración y hacerlo y mejorarlo con el aporte de ustedes, porque no se puede tolerar que, poniéndonos en manos de personas a quienes le entregamos nuestra salud, nuestra vida, realmente tengan ellos la presión de tener que cumplir con tareas esclavizantes por los horarios que les imponen y por las condiciones que les imponen, manteniéndonos nosotros impasibles. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Senador Schöttling. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, senadora Zapag. La verdad que tenemos un proyecto de ley muy interesante de un tema de mucha actualidad y de mucha importancia. En realidad, los sistemas de salud, quizá ahora con el tema de la pandemia, que se pusieron más de alguna manera en agenda política, son definitivamente recurso humano capacitado que atiende a la población enferma, digamos. En definitiva, el recurso humano es fundamental. Y lamentablemente, y esto es un tema que nos preocupa a nosotros en cada una de las provincias, esta parte de la formación médica, y no es solo médica, porque también hay residencia de psicología, hay residencias de otras especialidades de la odontología, que no son médicas directamente, solemos decir médico, pero hay otras profesiones dentro del sistema de salud que usan de este sistema virtuoso, que es la capacitación en servicio. La residencia básicamente es eso. O sea, una vez que tenemos el título de grado, nos capacitamos en servicio, atendiendo en forma de complejidad creciente y tutorizada, hasta obtener las capacidades para obtener la especialidad a la cual hemos optado. Y la verdad es que, como muy bien dice la senadora Zapag,
los residentes del Estado, estatales o públicos, en muchas provincias, tienen la relación contractual con el Estado, es una relación laboral, con todas las garantías que la relación laboral tiene. El Sistema Provincial de Salud de Tucumán es así, los residentes provinciales tienen eso. Pero la ley que rige las residencias a nivel nacional, que es una ley firmada por Videla, de esa época viene, es una ley absolutamente antigua, que tiene cosas bastante que no vale ni la pena recordar, establece en su artículo que la relación contractual nacional con los residentes es de beca de formación. Y eso ha llevado a una serie de, del aprovechamiento, de algunos de estos personales, en donde no se les paga como personal de trabajo, sino como una beca que suele ser baja, que no tiene los derechos laborales que debiera tener un profesional ya recibido, que en realidad se está formando y que trabaja en ese día a día. La verdad es que es una preocupación establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, es una preocupación de los ministros en el Consejo Federal de Salud, y me parece que es un tema que debemos tratar. El proyecto me parece que, como todo proyecto, es perfectible, y me parece que es más que interesante ponerlo en agenda y que en el corto tiempo podamos tener una propuesta que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas y del Ministerio de Salud también, y de los distintos sectores del sistema de salud argentino, para darle garantía a nuestros residentes en el futuro. Así que yo coincido en la importancia, creo en la necesidad, creo que es un proyecto que todavía es perfectible y que podemos seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Shetling. Quiero agradecer simplemente la presencia del Director Nacional de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación, Emiliano López, que nos acompaña hoy, de Claudio Ortiz, subsecretario del Ministerio de Salud, y de Rodolfo Bacareza, asesor legal y de enlace parlamentario del Ministerio, que hoy están acá acompañándonos y que hemos trabajado con ellos partes de este, posible dictamen, y que vamos a seguir trabajando seguramente en conjunto para obtener un dictamen útil. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Fiat. Gracias, presidenta. La verdad que celebro esta posibilidad de que sigamos tratando un tema trascendente, como bien dijo el doctor Shetling. La residencia médica es básicamente un modelo de formación, de posgrado y remunerativo, con lo cual hacía falta una vuelta de rosca para generar derechos y, sin duda alguna, la posibilidad de que esos derechos sean progresivos y que lleguemos a tener la mejor ley posible en un tema crucial y de sostenimiento, muchas veces, de los hospitales públicos. Digo, esta posibilidad de las guardias de 12 horas, que no tengan la frecuencia que actualmente tienen en muchos hospitales públicos, muchos servicios privados también, más todavía, ocurre de que este tema se puso en evidencia y sin duda alguna tenemos que tratar. Le habíamos hecho algunas observaciones al predictamen que recibimos ayer. Sé del ingreso de un proyecto por parte del Ejecutivo también en el día de hoy, o hoy se iba a presentar. Creo que merece, para que salga una buena ley y que sea consensuada y con el apoyo de todos, en beneficio de las residencias en Argentina, de que tanta necesidad tenemos, porque hoy uno de los grandes problemas que tiene el sector salud es justamente el tema recursos humanos. Y tenemos que incentivar y reforzar para que tengamos el mejor talento humano en salud. Por eso veo con muy buenos ojos la posibilidad de que sigamos tratándolo en comisión y que elaboremos la mejor ley posible. Muchas gracias. Sí, senadora Zapag. Perdón, hizo mención a que se presentó un proyecto por parte del Ejecutivo. Bueno, no formalmente, todavía no ha ingresado. Si ha ingresado no tiene giros, así que no sabemos. Pero si ingresa un proyecto del Poder Ejecutivo, entiendo que es del Ministerio de Salud. Estamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que tiene que ver solamente con el tema laboral
de los trabajadores de la salud, que seguramente quizás yo no tengo notificación acerca del proyecto del Poder Ejecutivo, pero quizás tenga puntos en común, así que sería bien interesante tenerlo a la vista también, digamos, ¿no? Eso es muy interesante. Yo entiende esta presidencia que están todos los senadores y senadoras ocupados y preocupados porque este tema sea un tema que se trabaje en conjunto y sea un tema que toda la Cámara de Senadores y Senadoras trabaje bien para poder resolver un tema que, bueno, es una deuda del Poder Legislativo, por lo menos. Y me parece que si empezamos a trabajar la semana que viene en comisión con los asesores y asesoras de cada uno de los senadores, pero que además les pido que ya adelanten las propuestas que tengan para poder acelerar este tema, porque es una deuda antigua y nosotros no podemos ser una Cámara antigua, tenemos que ser una Cámara un poco más ágil de lo que es, por lo menos ese es mi anhelo siempre, ¿no? De ser una Cámara un poco más ágil de lo que en general suele ser. Me gustaría que puedan ya ir los asesores y asesoras con el mandato de sus senadores y senadoras para que pueda empezar a trabajarse. Yo no digo que en una sola reunión de comisión por ahí se termine la discusión, pero sería muy interesante que podamos avanzar rápidamente con este tema, que es un tema de urgencia, que miles y miles y miles de hombres y mujeres necesitan que le resolvamos. Para eso estamos, para mejorarle la vida a los argentinos y argentinas. Y esta es una deuda y nosotros tenemos que resolverla. Así que, si no hay nadie más para hacer uso de la palabra, senadora, trate de no hacer uso de la palabra después que yo, que soy la presidenta de la comisión. Gracias. ¿Usted va a hablar? No. Sí, pregunté. Si nadie hace uso de la palabra. Yo querría dejarle más dudas. La primera es, si bien la mayoría de los médicos residentes hacen la especialidad por medio de las residencias, no es la única forma. Para lograr un médico tener una especialidad, también puede hacerla por fuera de la residencia. Por lo tanto, yo ahí le digo, no dejen de contemplar ese, porque así tenemos la película completa. Les aseguro que si la hacen por fuera de una residencia, seguro que no hay nada relativo a lo laboral. Yo con eso les digo, seguro que vamos a poder mirar completo y puede haber algo no laboral. Además, entiendo que es muy lógico que tengan una ley específica, porque es una formación profesional, una capacitación, no sé cómo dijeron recién los médicos, y como si fuera poco, necesitamos médicos bien formados para los argentinos, no importa dónde trabajen. Eso es vital. El darle una forma como ley de contrato de trabajo por tiempo determinado es algo que pueden optar solamente los privados. No lo puede hacer el Estado. Por lo tanto, ¿qué hacemos con los que ingresan como residentes entre los en el sistema del Estado? Me resulta una pregunta. Y no importa, pero la ley de contrato de trabajo, y me puede decir, la ley de contrato de trabajo le podemos pedir acá al senador Recalde, es la ley para los privados. Es así. Tiene su propia ley, El convenio de los empleados de
del Estado ya no es la ley de contrato de trabajo. Pero realmente les digo que cuando uno va a un hospital público y encuentra residentes, muchas veces, como mamá me ha pasado ir a una guardia con un chico que se quiebra, y la realidad es que a veces se encuentra con médicos que tienen matrícula, pero tienen menos experiencia que yo como mamá, porque a mí, por lo menos, como tuve 4, alguna experiencia he juntado. Por eso, que un médico residente pregunte a otro residente y trate de discernir qué es lo correcto o qué no es lo correcto, es natural, porque es un tiempo de formación. En mi provincia tenemos un hospital escuela público y es conmovedor ver las horas que hacen paseando en el hospital los viejos profesionales, que a veces lo siguen haciendo ya jubilados, formando residentes. Eso, ojalá haya mucho de eso, porque necesitamos transferir toda la experiencia de una generación a la otra, y eso son horas de convivencia. Si nos pasa que 2 residentes se pasan la posta sin que un médico los cruce, si un médico con experiencia, y ahí probablemente no estemos sacando los mejores profesionales. Creo que una ley específica es imprescindible, pero necesitamos ver la película completa. No nos quedemos simplemente en algunos títulos, porque no vamos a apuntar a tener los mejores médicos. Sí, tiene la palabra. ¿Terminó? Sí. Tiene la palabra el senador Andrada. Creo que el objetivo que tenemos todos como legisladores, en primer lugar, en la formación de un residente, quienes somos médicos sabemos perfectamente que toda la carrera que hacemos como residentes es formativa, pero tiene sus responsabilidades. Todos quienes hemos sido residentes, la cadena de responsabilidad está salvaguardada por el residente superior, el jefe residente, el instructor del residente, o sea que forma una cadena que es necesaria en todos los sistemas. Tal vez lo que hay que dejar en claro acá es, estamos buscando una residencia que sea para formar médicos, porque tienen que tener en claro que quienes van a tener una enfermedad tienen que tener adelante a alguien responsable, que esté formado. Pero también hay que cuidar que son trabajadores y que hay que dar los derechos que corresponden por ser trabajadores. Entonces, acá hay 2 motivos con los cuales nos estamos reuniendo. Por un lado, salvaguardar la formación médica de la cual cualquiera de nosotros puede tener enfrente ante un problema de salud a alguien que esté formado, y por otro lado, cuidar los derechos porque son trabajadores de la salud. Ahora, bajo ningún aspecto, nadie puede estar bien formado si no hace una residencia que tenga la especialidad en la cual va a actuar. En eso disiento, porque la residencia es lo que le garantiza a uno la experiencia para poder trabajar. Senadora, yo le doy la palabra. Tiene la palabra la senadora... ¿Qué? Bueno, tiene la palabra la senadora Álvarez Rivero. Simplemente porque conozco, pueden rendir la especialidad sin estar dentro de un hospital público o privado, operando y rindiendo, cumpliendo las horas, por ejemplo, de cirugía. Y lo hacen.
No, porque tienen que cumplir. No se dialoga, senadores, senadoras. ¿Terminó el uso de la palabra, senadora? Sí, digo, conozco casos de personas que rinden la especialidad cumpliendo las horas necesarias de quirófano. No en un solo hospital. No, señora, no hay residencia. Senadora, ¿terminó el uso de la palabra? Tienen que rendir la especialidad, eso sí es requisito. No digo más. Senador Recalde. Muy cortito, para responder la primera pregunta de la senadora, y ya que he sido aludido. Efectivamente estamos en una situación de personas que trabajan y que vemos que están en situaciones que requieren una atención especial y un régimen que proteja su dignidad, sus condiciones, su salud, etc. ¿Qué régimen aplicar? Es una discusión que vamos a dar acá. Si se puede aplicar la ley de contrato de trabajo, era la pregunta, sí se puede. La propia ley de contrato de trabajo, en el artículo 2, y con esto cierro, dice que el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, en principio, excluye al empleo público, en principio, salvo, dice, que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. O sea que por acto expreso se puede incluir a un trabajador del sector público en el régimen general de la ley de contrato de trabajo, como existen trabajadores de ANSES, de PAMI y de otros organismos públicos donde se aplica la ley de contrato de trabajo. Gracias, senador. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? La senadora González, perdón. Sí, buenas tardes, señora presidenta. Señor presidente, esta es una pregunta específica para el presidente de la Comisión de Salud. A modo de aclaración, me gustaría si el doctor Jedlin pudiera contestarme si existe algún tipo de especialidad dentro de la medicina que se ejerza o se tenga sin haber hecho previamente la especialidad y residencia específica. Yo tengo entendido que para ciertas especialidades de la medicina, como ser la cirugía, los médicos que ya han sido y ya han cursado absolutamente todas sus materias deben y tienen que tener residencia clínica general como mínimo para nuevamente volver a rendir un examen para el ingreso a las especialidades como ser las distintas cirugías. Quisiera que me aclare, por favor, al presidente de la comisión estas inquietudes o, perdón, en su defecto, a los doctores que integran la mesa de ambas comisiones. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar? El doctor Jedlin. La ley de ejercicio de la medicina, y sus modificaciones posteriores establecieron cuáles son las características para que un médico pueda acceder a una especialidad. Dentro de esas condiciones, una de las posibilidades es un posgrado universitario, otra es una residencia médica, otro es haber sido reconocido, porque cuando se hizo la ley había gente que ya era reconocida especialista en la época que se hizo la ley en el 60 y pico. Así que para ser cirujano definitivamente tenés que hacer la residencia. Para ser pediatra tenés que hacer la residencia de pediatría. Hay hoy algunas residencias que además de la residencia hacen un curso universitario y se puede, según la ley de ejercicio de la medicina, también acceder a una especialidad a través de un posgrado universitario y no necesariamente en el sistema de residencia. Pero la verdad es que todo el sistema de salud está de acuerdo en que el mejor sistema es el de residencia, que es este tema de capacitación en servicio progresiva, con responsabilidades progresivas, y el tema es, el problema hoy es cómo hacemos para que esta gente
sobre todo en el sector privado, porque insisto, en el sector público, en la mayoría de las provincias tienen sus derechos laborales a través del Estatuto del Empleo Público, como Neuquén lo tiene desde el año 80 y pico, Tucumán también así. ¿Cómo podemos hacer para que también el sector privado se incluya? Y ahí sí entiendo que tiene que venir el contrato de trabajo para poder tener sus derechos laborales. Este es el punto básicamente de discusión, espero haber salvado la duda. No sé si vos querés decirlo. Senadora Corpacci. Gracias. Perdone, Presidenta, pero me parece importante aclarar algo porque queda en el aire una confusión. Cuando los médicos nos recibimos, tenemos todos un título, digo, los de la Universidad de Córdoba salimos como médicos cirujanos. La realidad es que la mayoría nunca hemos usado un bisturí, pero el título es médico cirujano. Así lo dice el título. Toda persona con un título de medicina en la mano está habilitada para ejercer su profesión. Pero nos falta la práctica. En eso de que nos falta la práctica, tenemos dos caminos para tener las especialidades que elegimos. Uno es entrar a la residencia, que en la mayoría de las provincias el residente es pago en el sector público, no ocurre lo mismo en el sector privado. La verdad también hay que decir que la paga es miserable en relación a la paga. Entonces, los que somos viejos lo hemos asumido como natural a eso, pero lo cierto es que es injusto porque debiera tener una paga mejor porque tiene una exigencia laboral muy alta. Ese es un camino. Entramos a un hospital junto con un residente mayor que nos va entrenando, nos va formando. Ahora, los cupos para las residencias pagas son muy chicos. Ustedes van a ver que cada vez que se abre el llamado a residencia, concursan 1000 para 3 cargos. Entonces queda un montón de profesionales que desean formarse. ¿Cuál es el camino? Entrar al hospital como concurrente y simultáneamente hacer el curso de posgrado para tal especialidad. O sea, tenemos una parte teórica, pero necesitamos la parte práctica. Como yo quiero ser cirujana, por más que siga haciendo teoría, si no tengo el hospital o la clínica que me enseña a operar, difícilmente adquiere esa habilidad. Esos concurrentes, la verdad, son la mayor explotación. Hacen todas las guardias y no les pagan un centavo. Esa es la verdad y creo que a eso se refería la senadora hace un ratito cuando decía esto. Ahora, la senadora preguntaba si los médicos sin especialidad pueden ejercer la medicina. Desde que nos recibimos podemos ejercer la medicina. Ahora, no tenemos la formación necesaria para determinada especialidad y tampoco para la especialidad clínica, porque el médico clínico formado hace una especialidad de medicina clínica o de medicina interna. También es un especialista. Pero la realidad es que en el interior de nuestro país, muchísimos médicos, porque además se tienen que costear la capacitación, porque el hospital no les paga y no están en condiciones de seguir afrontando mayor capacitación. Lo que sí me parece que es importante, la verdad, que los médicos hacemos una carrera de 6 años y después tenemos 3, 4 años de especialidad. Una carrera de 11 años. Nadie hace tanta especialidad y por eso realmente creo que deben ser remuneradas. Cualquier práctica hospitalaria debe ser remunerada, no puede ser gratuita. Senadora Corpacci. Senador Fiat, ¿usted quiere? Complementando un poco lo que comentaron mis colegas, sin duda alguna hay una cuestión de recurso humano en el país, hay especialidades críticas en las cuales hoy tenemos un déficit de recursos humanos, con lo cual hay que preparar una serie de incentivos, no tan solo para la formación, sino para la radicación de profesionales en el interior. Hay proyectos que tenemos que tratar para incentivar la radicación de profesionales en la salud en el interior. Tenemos una pésima distribución y eso hace al sistema mucho más inequitativo. Por eso es importante, digamos, la formación. Y la formación no tan solo en especialidades básicas, esenciales, sino también formación en lo que la política de salud del país requiera. Siempre nos relamemos un poco pensando en la atención primaria de la salud y expulsamos a los profesionales
que se dedican a la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud es la estructura básica y generaría la contención de muchísimas patologías. Se habla de un 80% de la patología que podríamos contener en los centros de salud periféricos. Y de esa forma descomprimiríamos la gestión de los hospitales centrales. Eso, sin duda alguna, tenemos que aprovechar esta cola de la pandemia para seguir ponderando la salud y no dejar que bajen la prioridad de necesidades de la gente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Vicci. ¿Cómo? Si me autoriza a hablar después de usted, señora presidenta. Simplemente creo que el buen camino de lo que se tomó recién de los últimos 2 senadores, creo que si podemos aprovechar esta ley para incentivar las residencias que tengan que ver con las tipo de medicina general para todos los hospitales o los CAPS o centros de salud de atención primaria, que tenemos una coincidencia general, lo que estamos en política, que es la mayor falencia y que la prevención es fundamentalmente lo que mejor se debe trabajar en salud. Si pudiéramos aprovechar para que esto se dé, sería muy importante porque la mayoría de los médicos quieren hacer especialidades que le den mayores recursos para poder ganar más plata. Y entonces la salud pública resiente muchísimo. Pero hay muchas facultades gratuitas que generan médicos gratuitos y que después no los podemos aprovechar a esos médicos en la salud pública. Y me parece que sería interesante aprovechar en esta discusión. Y que quede claro que nosotros queremos trabajar en una buena ley y que siempre estamos a favor de esto. Importante también creo que es el control de que realmente se lleve adelante el control de que la ley se exija y se aplique. Porque ustedes los médicos saben perfectamente que en el sector público fundamentalmente hay como una ley del más fuerte, y los médicos más viejos son los que más mandan y muchas veces son los que llevan toda la carga, los médicos nuevos, los residentes son los que se llevan toda la carga y muchos terminan viviendo dentro de los hospitales públicos y son los que llevan la carga. Así que es importante que se haga cumplir la ley, que seguramente será otra etapa más adelante. Muchas gracias. Gracias, senador Vicci. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? La senadora Vigo. Gracias, presidenta. No, simplemente para aclarar este proyecto que estamos tratando y para que quede claro para todos, fundamentalmente para mí, porque había cuenta que ha habido un despacho que se ha girado a todos quienes integramos ambas comisiones y que, como bien se dijo aquí, no ha habido en principio ninguna reunión, al menos de asesores, y nunca se trató este tema. Entonces yo voy a partir del origen de este debate, que es el proyecto de la senadora preopinante, que establece en su artículo primero, cuyo objeto de la presente ley es reconocer los derechos laborales de las y los profesionales de residencia y equipo de salud, y por esa razón la Comisión de Trabajo y Previsión es la comisión principal. Por lo tanto, me parece sumamente razonable que podamos primero tener esa reunión entre los asesores, con la venia de los propios senadores y el trabajo de los propios senadores, y que sea realmente una ley que surja de este proyecto que estamos teniendo, una ley que realmente después todo este tiempo que ha pasado desde su sanción allí en la época de Videla, como decía el senador Yedlin, podamos establecer un sistema que realmente refiera al objetivo de este proyecto, que es nada más y nada menos de revisar, en todo caso, de analizar las condiciones de los médicos residentes. Ahora, yo quiero aclarar que este proyecto de ley, que claramente establece la modificación de la ley original, que en una de esas, por eso
no se entendía, o al menos a mí no me quedaba claro lo que planteaba la senadora Álvarez Rivero. Hay una ley que es la 22.127, que es la ley que da el marco que regula a las residencias médicas en la Argentina. Eso es lo que tenemos que tratar, porque como bien decía el senador Yedlin, es una ley antigua. No estamos tratando, en todo caso, algunos otros temas que se refirió aquí, que se hizo referencia aquí, sino fundamentalmente las condiciones de esos médicos que hoy realizan esa o son médicos residentes. ¿Por qué? Porque la residencia surge de eso. El objetivo principal de la residencia, y no soy médica, pero lo debatíamos hoy con el senador Yedlin, es justamente de formación. Es una formación de posgrado. Ese es el objetivo. Ahora, lo que hay que revisar ahora es, porque de todo lo que se dijo aquí, podemos estar una hora más. Yo hoy le decía al senador Yedlin, comentaba que en todas las provincias seguramente o tienen categorizados en el marco laboral a estos residentes o están dentro de un reglamento en particular del sistema provincial. Porque además quiero aclarar que tanto con el sistema de salud provincial sucede lo mismo que con la educación. Las provincias tienen la facultad de generar, no es la nación que puede pasar sobre las provincias. Y además, aquí veo, siempre tomando, insisto, este proyecto de la senadora, estamos aquí recién en este borrador de despacho, se está estableciendo algo que a mí me parece positivo, pero que no estaba al principio en esto, justamente porque no se discutió, simplemente discutimos o debatimos entre nosotros, sí que es, por aquí está en algún lado, donde establece los recursos que la nación debe asignar para estos equipos de médicos residentes. Porque es muy fácil hablar de médicos residentes en cada provincia y no saber qué está pasando en cada provincia, ¿no? Y si ya existe un sistema, en el caso de la nuestra, de Córdoba, sí existe, hay todo un sistema, no es igual que el de la provincia de Tucumán, pero que además tiene que estar inserto, tiene que estar encuadrado en el marco que está brindando la ley, que es, reitero, la 22.127. Dicho esto, Presidenta, celebro que podamos comenzar a debatir para poder llegar, y en eso coincido, a un despacho final para que este proyecto pueda convertirse en ley, más allá de que el Poder Ejecutivo pueda realizar sus aportes. Y, por supuesto, en esto también me interesaría tener tiempo para poder hacer las averiguaciones pertinentes en el COFESA, que, como bien dice también el senador Yedlin, ahí están representados los sectores públicos. Sí quiero aclarar que no, un puntito que me hace ruido, que expresaba recién el senador preopinante, y que es que yo creo que eso de las situaciones más vulnerables de este sistema de residencia se lleva a cabo más en el sector privado que en el sector público. Porque al ser el sector público tiene, como decía al principio, no solamente las facultades, sino la obligación de que esas facultades que tengan sean claras y puedan llevarlas adelante. Así que en ese caso también está bueno que podamos debatir con el sector público, con el sector privado, digo, que tiene que ver también y que también está enmarcado en la ley 22.127. Dicho esto, Presidenta, estoy de acuerdo con que pasemos a... Gracias, senadora Vigo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Es ahora, ¿eh? Ahora, a la 1, a las 2. Bueno, entonces lo pasamos a asesores y trabajamos esta semana con los asesores y asesoras de cada uno de los senadores y senadoras con sus mandatos, por favor. Gracias.